¿Listo? Entonces, vamos a orar en esta mañana. De nuevo, vamos a bendecir al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos venir ante ti, a adorarte, a glorificarte. Señor, no tenemos con qué pagarte tanto amor, tanta entrega, la entrega a través de tu Hijo, la entrega de ti mismo en Él, la entrega de Él, la entrega de tu Espíritu enviado por ti, por Él, y la continua obra tuya a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, gracias por darnos vida, y ya no solamente vida física, sino también darnos vida espiritual en Cristo. Gracias por darnos ojos para ver, oídos para oír, pero no solamente físicos, sino también espirituales. Gracias porque aunque nos faltaren los ojos, los oídos, o las circunstancias no fueren las más hermosas para ver o para escuchar, tú nos sigues dándote a ti mismo para que nosotros te veamos y te oigamos y sigamos gozosos caminando en esta vida. Señor, gracias por tanto amor, gracias por tanta bondad, gracias por tanta majestad para con nuestra vida. Hay deleite, hay gozo, hay gracia en ti. Sabemos, Señor, que muchos de nosotros estamos pasando por circunstancias, o algunos de nosotros más duras que otros. Especialmente te pedimos por aquellos que, como la hermana Gladys, ha tenido una dificultad en este tiempo muy grande, una pérdida grande en su familia. Los que recién hemos perdido familiares que han partido de este lugar a tu presencia, los que hemos perdido relaciones familiares, humanas, por conflictos que no hemos podido subsanar, que no se han podido terminar. Los que no tenemos los recursos que quisiéramos tener, Señor, te tenemos a ti, no solo para obtener recursos, restaurar relaciones y agradecerte por las personas que estuvieron con nosotros y que ya no están, sino porque te tenemos a ti mismo, Señor, para deleitarnos. Nos diste a Cristo, nos has dado con Él todas las cosas, porque sin Él nada de lo que tenemos vale, pero con Él todo lo que tenemos vale la pena y lo disfrutamos. ¿Con qué pagaremos, Señor, un amor tan inmenso? Así que vamos a empezar adorándote con este himno. Les voy a pedir a mis hermanos que se pongan sobre sus pies en esta mañana. Y este es un himno muy sencillito, moderno, pero muy hermoso en cuanto a su letra. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecado? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré. Alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que dar
con oro ni plata, el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Ah, Señor, si pudiéramos pagarte, Señor, pero precisamente eso es lo hermoso de tu amor. No hay cómo hacerlo. Gracias, Jesús. Cómo nos distraemos, Señor, muchas veces con los regalos de tu mano y dejamos de ver tu rostro en Cristo Jesús. No tenemos cómo pagarte, Señor, pero sí nos has dado tu espíritu para disfrutar tu regalo, para disfrutarte. Y que cuando lloremos, Señor, más que por lo que necesitamos, sea por lo que nos has dado. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, mi Rey. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. Damos gracias al Señor en esta mañana. Amén. Él es nuestro tesoro. Él es nuestro mayor y más grande y verdadero tesoro. Él es nuestro Salvador. Así que vamos a alabarle, vamos a bendecirlo porque Él se entregó por nosotros y vamos a levantar su nombre, ya que Él fue levantado en una cruz para salvarnos y luego levantado en la ascensión para darnos vida eterna. Tu nombre levantaré, deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en este día. Nos deleitamos en ti, mi Rey. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda
Jesús al morir de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, al que me ciñe, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, al que me ciñe, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. En ti será mi alabanza en la congregación, yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. De ti será mi alabanza en la congregación, yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Cante en medio de la congregación. De ti será mi alabanza en la congregación, yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Es hermoso escuchar a tu pueblo cantar, porque se escuchan los corazones más que las voces. Hay gratitud, hay amor, hay rendición en sus vidas. Tal vez no todos tengamos el mismo nivel de entrega para contigo, pero todos somos tus siervos si hemos creído en Cristo. Que tú seas exaltado, Señor, que tú seas exaltado, mi Rey, que tú seas exaltado, Señor. Por eso venimos ante ti, como el salmista decía que venía el siervo por las corrientes de las aguas. Por ti clama el alma mía, oh Dios.
Mi alma tiene sed y te anhela. Aleluya. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, 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 Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, 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 Señor.
Dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Gracias, Señor, por llenarnos de tu amor. Aleluya. Te bendecimos, damos toda la gloria a ti. En el nombre precioso de Jesús, oh Rey. Amén. Podemos sentarnos, amados hermanos en Cristo. Gracias por estar con nosotros alabando y adorando al Señor. Sí, podemos. Vamos a hacer. Hermanos, vamos a estar pasando a administrar las ofrendas. Voy a dejar los anuncios para el final. Pero al mismo tiempo quiero comentarles algo. Ahorita hablaba con una hermana y es bueno las inquietudes porque a veces no tenemos nosotros muy continuamente presente, recordando cómo es la dinámica de las ofrendas y los diezmos. Algunos dan y dicen: este es mi diezmo. No hay problema con tal de que no piensen que de ese porcentaje, que por lo general es el 10%, depende su salvación o el que no ande en maldición, porque Cristo es nuestra bendición. El asunto es que si usted separa para el Señor el 10%, que era lo que separaban regularmente en el Antiguo Testamento, el 20, el 30, el 40, o separa una cantidad, lo dé como la Biblia dice, de corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Dios quiere su ofrenda, pero quiere su corazón ofrendante, dándole todo lo que usted tiene y lo que usted es. Entonces, cuando usted lo hace, es valiosísimo delante de los ojos de Dios, porque no importa los ceros a la derecha, lo que importa es su obediencia, su fidelidad y su gratitud para con el Señor. Eso es lo que Dios ve su disposición a servirle con sus bienes. Así que quería aclarar eso. De todas formas, como vamos en una secuencia de enseñanzas, con el favor del Señor vamos a tener que tocar el tema del dinero en cuanto a la mayordomía dentro de 2 domingos, y seguimos en Lucas, que llegaremos a Lucas 16, y vamos a hablar sobre la mayordomía cristiana. Y hablaremos del dinero, del tiempo y de nuestra vida administrada para el Señor. Entonces, además, quiero recordarles también que los sobres se llenan también por organización, con el nombre, con el teléfono, perdón, sí, creo que también trae teléfono, pero sobre todo la cédula, por la cuestión de la contabilidad que hay que presentar también ante la DIAN y todo lo demás. La contadora nos pide eso. Una vez registrados, pueden quedar allí las personas en el sistema contable de la iglesia, que lo dirige la contadora, y lo digitan los digitadores, mi hijo, mi esposa, bueno, los hermanos que se vayan vinculando luego, pero van quedando vinculados, y con eso estamos totalmente claros qué es lo que entra en la congregación, quién lo da. Es muy importante, pero yo por lo general no estoy preguntando quién da y quién no da, estoy orando porque todos tengan un corazón dispuesto para el Señor. Lo que usted da es de gran bendición porque es lo que Dios le dio a través de su trabajo, de su esfuerzo, de su lucha, de su vida. Así que Dios lo ve como algo valioso, que lo está honrando a Él, si lo hace por la fe en Cristo y con gratitud. Así que como estamos ahí sentaditos, vamos a orar, y los que van a ofrendar, diezmar, como le quiere llamar, si quiere llamarle ofrenda, totalmente ofrenda, si quiere llamarle diezmo, totalmente, es sudar al Señor. Padre, venimos a ti, Señor, a dar, a ofrendar, a entregar a ti de lo que tú nos has dado. Como dice el Antiguo Testamento, este hombre tuyo dijo: de lo recibido de tu mano te damos. ¿Quiénes somos nosotros para darte, Señor? Tú no necesitas nada, pero tu obra requiere de nuestra fidelidad, porque es así como tú, a través de nuestra fidelidad, eres glorificado y nosotros bendecidos. Así que bendice a mis hermanos hoy con una actitud de corazón, de ofrenda, de sembrar, de dar, de entregarse a través de sus ofrendas y sus diezmos. Pero también bendice la congregación con lo que entra, dándonos la capacidad para administrar, dándonos los recursos para lo que necesitamos,
no solo a través de las ofrendas regulares de los hermanos miembros y de los asistentes, sino también de hermanos amigos, aún de personas que no te conocen, pero que de una u otra forma tú mueves fuera de la iglesia para que siembren o den a tu casa. Tú eres Dios, tú eres Dios. Y si algo sabemos en este tiempo es que no dependemos de una economía pujante, ni dependemos del ser humano, dependemos de ti, que mueves al ser humano y que incluso usas la economía, por más difícil que sea, para bendecirnos, sostenernos y prosperarnos. Así que te damos gracias, bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús, amén. Usted puede pasar al frente, acostumbramos a no ir hasta el lugar, sino a ofrendar acá en el canasto de las ofrendas. Como les decía, también allí hay sobres si quiere apuntar su ofrenda al Señor. ¿Primera? ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecado? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Bueno, damos gloria a Dios hoy por la bendición que Él nos da de servirle y de vivir para su gloria. Amén. Gloria al Señor. Damos la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy. No solamente tenemos a los hermanos ya conocidos, sino también algunos otros hermanos que ya nos habían visitado y que hoy nos están visitando de nuevo. No solamente miembros de la iglesia nuestra, sino miembros de otras congregaciones. Bueno, nos visita hoy de nuevo el hijo de la hermana Daisy, gracias por venir. Está hoy con nosotros la familia de Vladimir Arteaga, su esposa y sus hijos. El joven es su cuñado, sobrino, primo, amigo, vecino, hermano en la fe. ¿Ah? Su hijo. Ustedes están grandes con ese muchachote. ¿Seguro? No me está mintiendo. De qué tremendo, ¿no? Qué bueno, papá, muy grandote, y qué bonito ver a los hijos grandes, ¿no? Los míos también están por encima de mí en estatura. También nos visita Dayan con su hijo. Gracias, hermano, por venir por primera vez en un culto dominical. El hermano Dayan está, vamos a su casa a hacer una red familiar los jueves. Ahí estamos trabajando con Marcos y su familia en la casa del hermano Dayan y su familia. Entonces hoy nos acompañan por primera vez. Bienvenidos a todos los hermanos que ya son miembros. No sé si se vale darle la bienvenida a alguien que venga en camino. ¿No? Natalia, felicitaciones. Todos pueden después saludarla y le preguntan por qué estoy dándole a ella las felicitaciones por alguien que viene en camino. Déjenlo para el final del culto. Entonces, pero gracias al Señor porque así aumentamos la iglesia. Que aumentamos. Va creciendo la congregación. Hermana Gladys, estamos con usted, la acompañamos, todos sabemos que está pasando por un proceso muy duro, sabemos todos que es perder a un ser querido, así que estamos con ella también, mi hermana, y obviamente con todos, en medio de todos los procesos que tenemos. Les pido mucha oración por mi familia también. La familia de mi esposa ha tenido muchas dificultades, la mía también. Estamos orando mucho por mi mamá, por su salud en toda área.
pero tenemos que seguir orando los unos por los otros y seguir deleitándonos en el Señor, porque si no, nuestra vida no tendría sentido ni propósito y Dios no seguiría obrando a través de nosotros. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 14. Bueno, y mientras vamos abriendo nuestras Biblias, saludos a todos los que estén por allí en vivo, que nos vean por el internet. Hay un hermano que se llama Ricardo, que está en Estados Unidos, que es bumangués, que siempre se conecta, bien fiel, y allí todos los demás que también se conecten con nosotros. Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24. No sé si Gabriel Seri está ya mirando si se escucha bien en el computador, en la oficina. Si no, eche un ojito usted a ver si en el computador se escucha. Para los que estén en internet alcancen a escuchar bien. A veces se nos desconecta ahí el cablecito. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24. Dice así la palabra del Señor. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, con Cristo a la mesa, le dijo, Lucas 14, 15, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, ¿se ha hecho como mandaste? Y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Oremos un momento más al Señor. Mi Rey, es tu palabra abierta delante de nosotros, pero queremos pedirte, Señor, con todo nuestro corazón, que tú la abras en nuestro corazón, que tú abras nuestra vida y que tu palabra sea haciéndose viva en nuestras vidas, especialmente cuando meditamos en parábolas, como lo hacemos hoy, como lo haremos cuando pasemos por el capítulo 15, que tiene 3 parábolas, y como cuando pasemos por el 16, que predominantemente pasaremos por una de ellas también. Necesitamos pedirte, Señor, que tú nos permitas ver la realidad detrás del símbolo, la sustancia detrás de la sombra, el significado detrás de la historia, y que no nos permita, Señor, perdernos los detalles de lo que dijiste y de lo que nos estás diciendo ahora a través de Cristo Jesús, para la gloria tuya. Te damos gracias. Amén y amén. Bueno, antes de empezar se me olvidó que estaba Margarita, no la había visto, es que entre 2 muchachos grandotes, hermana, hola de nuevo. La hermana Margarita, nuestra hermana tesorera de la iglesia, pero que está viviendo más lejito, ¿cierto, hermana? Está viviendo más lejos ahora, entonces ya no viene tan frecuente. Mis hermanos, ¿cuál es su mayor gozo? ¿Qué es lo que usted disfruta más en la vida?
¿Cuál es su mayor deleite? ¿Qué es lo que más le agrada? Eso es una pregunta importante, porque cual el deleite del corazón, así es el corazón. Cual el gozo de la persona, así la persona. Cual el punto, la circunstancia, la cosa o la persona que produce gozo o deleite a alguien, así es ese alguien. Nos dice mucho de su corazón, nos dice mucho de dónde está puesto su tesoro. John MacArthur, cuando presenta la Biblia en un devocional, le llama la verdad para hoy, porque él cree, este pastor, que debemos enfatizar en la verdad sobre la mentira, y tiene toda la razón. Lo ve desde un punto de vista más intelectual. Yo lo he visto, tengo un devocional que le puse, copiándome la mitad de John MacArthur, tesoro bíblico para hoy, para que lo veamos actual, pero tesoro bíblico porque creo que debemos ver a Dios como lo más valioso para nuestra vida, y tiene también sustento bíblico. Yo no soy John MacArthur ni soy John Piper, pero creo que debemos ver a Dios como más valioso, como un tesoro más grande que todos los valores y cosas valiosas de esta vida. Pero más concretamente John Piper, porque ahora estoy leyendo un libro que me obsequiaron, lo ve como, en el caso de Dios, no como una verdad simplemente, a Dios y su palabra, no solamente como un tesoro, sino como un gozo o un deleite. Tanto que él ha llamado por la palabra de Dios a gozarnos o deleitarnos en Dios, y que así glorificamos más a Dios. De hecho, el libro que estoy leyendo es El llamado al gozo soberano. Él hace un análisis de cómo Lutero, Calvino y mucho antes Agustín disfrutaron la relación con Dios, y les dio a Agustín un gran deleite en Dios por encima de los deleites pecaminosos, a Lutero un gran conocimiento de la salvación en Dios por encima de los conocimientos religiosos y las experiencias intelectuales, y a Calvino una gran visión de la soberanía, el control y la majestuosidad de Dios por encima de la majestad de las cuestiones terrenales. Pero me llama mucho la atención eso del deleite y del gozo, que trabajaba mucho y todavía hoy podemos ver en los escritos de Agustín, de Hipona, siglo IV y V, final del IV, principio del V. Deleitarse en Dios, disfrutar a Dios. De hecho, su experiencia fue tan grande que por eso le colocó, y esa frase la saca de Piper, el gozo de Dios, el gozo soberano, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Que a veces yo puedo saber que hay algo mucho mejor que lo que ahora tengo, y aunque él crea que es mejor, no soy capaz de buscarlo, no soy capaz de dedicarme a deleitarme en ello. Soy, como diría también otro convencido del deleite de Dios, C.S. Lewis, o Lewis, si lo queremos decir en español, soy como un niño jugando con tierra o barro o con un lodazal cuando tengo toda una playa para disfrutar, en vez de estar jugando con cosas mucho menores. Y así somos nosotros cuando no nos gozamos en Dios. ¿Por qué digo todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con la parábola? Porque la invitación de Cristo a su reino y la invitación de los que predicamos el Evangelio de Cristo y de su reino, no solamente es a aceptar una salvación eterna, sino es a verlo a Él y su obra en nosotros como el mayor deleite o el mayor gozo. La invitación de Cristo a su reino es a verlo a Él y a su obra en nosotros como el mayor deleite. ¿Por qué digo eso? Planteo la pregunta: ¿por qué Cristo usa una gran cena para simbolizar el deleite o gozo al que invita al llamarnos a convertirnos a Él? ¿Por qué Cristo habla de una gran cena? Déjeme darle 3 respuestas. La primera más corta que la segunda, y la primera y la segunda mucho más cortas que la tercera, en la que vamos a demorarnos más. La primera, por conciencia colectiva de entonces; la segunda, por circunstancia particular del momento; y la tercera, por contraste entre los que rechazan y aceptan la invitación a arrepentirse de sus pecados y a creer en Cristo. Conciencia, circunstancia y contraste. Empecemos con conciencia, vayamos al versículo 15. Y a veces yo no soy consciente que me faltan las gafas o los lentes. Se me olvida.
15. Oyendo esto, uno de los que estaba sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado, feliz, dichoso, y estamos viendo gozo y deleite también allí. El que coma pan en el reino de Dios, por dos cosas de conciencia de colectiva o de pensamiento generalizado en la cultura judía de ese momento o de entonces. Él dice esto: la primera, por la percepción popular de que es deleitoso, es sabroso, gozoso cenar juntos. Cenar juntos. Hasta el día de hoy, en la cultura norteamericana, cuando usted quiere aprender inglés, usted se mete al Duolingo y lo que más ve cuando las personas sacan una cita amorosa o romántica, no es que se inviten a desayunar, de pronto sí a almorzar, sino se invitan sobre todo a cenar, ¿cierto? A cenar. Y eso que no somos de esa época, en esa época mucho más, porque una cena implicaba prácticamente quedarse con la persona. Por las distancias, por las formas de la cultura, por los lugares, por las dificultades para movilizarse, las personas eran invitadas, y usted lo va a ver constantemente en la Biblia, que cuando comían y cenaban en la noche y había tal disfrute o tal gozo, incluso el anfitrión le decía: quédese. Cuando Cristo invitaba a sus discípulos le decían: quédense conmigo. No les decía solamente vengan, sino quédense conmigo. La cena es el momento en que ya no está el ajetreo del día. La cena es el momento en que ya no estamos empezando con los planes que tenemos que realizar durante el día, como el desayuno. La cena es cuando ya estamos reposados de nuestra labor del día, podemos compartir juntos, podemos recostarnos. Ellos incluso ni siquiera se sentaban como ustedes están hoy, se recostaban porque no tenían asientos. Y al recostarse se inclinaban, y es por eso, como lo vimos en la Semana Santa, Juan decía que él era el que se recostaba al pecho de Jesús, porque seguramente quedaba al lado de tal forma que quedara recostándose o inclinándose sobre Cristo. Había intimidad, había relación, había comunión, había gozo en medio de ellos. Primero, por la percepción popular del deleite de una cena, y segundo, por la concepción religiosa de una cena mesiánica. Ahí ya profundizamos un poquito más en lo que la Escritura les había dicho a los judíos con respecto a la venida de un Mesías, un Salvador, y se había elaborado, como enseña uno de los comentaristas bíblicos, una concepción popular judía en la cual no solamente el Mesías vendría, sino también elaboraría una cena, como una especie de fiesta en la que se encontraría con su pueblo, al rescatarlos, al redimirlos, al sacarlos de la esclavitud. Claro, muchos entendían esa esclavitud como esclavitud social, política, civil. Cristo vendría a sacarnos de la esclavitud del pecado y de la condenación. Y entendían que cuando viniera iba a haber una gran cena, y eso está también por toda la Biblia. De hecho, el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos habla de la cena de las bodas del Cordero, de las bodas del Cordero, y lo que había en las bodas o en los festejos era comida. No parece ser bueno hacer una fiesta sin comida, ¿cierto? Yo le doy gracias a Dios por el hecho de que cumplí 44 años, no parecen, pero sí, parecen más, se sienten más todavía, pero son esos, 44, y cuando compartimos, la verdad me quedé con los hermanos que vinieron, les doy la gracia a los que pudieron venir, a los que no también porque estaban conmigo de corazón. Compartimos, yo miraba toda la comida y dije: no soy capaz. Pasan los años y el estómago se me reduce, pero como que la alegría cuando veo tanto como que se aumenta. Menos como, pero más me alegro cuando veo tanto. ¡Wow! ¡Qué buena está la fiesta! ¡Qué buena está la celebración! Ellos entendían que habría una cena mesiánica. Entonces, por eso, cuando este hombre se acerca y le dice: bienaventurados los que coman pan en el reino de Dios, está dando a entender los que tengan el privilegio de encontrarse con el Mesías cuando Él venga y disfrutar de ese encuentro. Y no hay problema con el simbolismo. Alguien diría: pero ¿y si el Señor viene y no comemos con Él?
no se preocupe, tendremos la eternidad para comer con Él cuando Él regrese y nosotros seamos resucitados, tendremos cuerpos gloriosos, comeremos y beberemos mucho. Esto apunta principalmente al hecho del encuentro gozoso con el Señor, pero era conciencia colectiva de ellos en ese momento que les llevaba a pensar que esto era para ciertos tipos de personas, especialmente para aquellos judíos que ellos consideraban justos según el Antiguo Testamento. Conciencia colectiva, entonces, esa es una de las razones por las que Cristo dijo o usó la gran cena para hablar, una gran cena, no cualquier cena, ya la vamos a hablar, una gran cena para hablar de la salvación en Él y del reino de Dios. Segunda, circunstancia particular del momento. Vayamos a Lucas capítulo 14, versículo 1. Lucas capítulo 14, versículo 1. Leamos hasta el 6. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, Jesús, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaban delante de él un hombre hidrópico. Hidropesía es una enfermedad que tiende a acumular líquidos, la persona. Punto 3, versículo 3. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley, a los que sabían del Antiguo Testamento, y a los fariseos, a los que supuestamente vivían más perfectamente el Antiguo Testamento, les dijo, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole al enfermo, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Cuando Cristo da la parábola de la gran cena, para simbolizar el deleite de estar en su reino, la circunstancia particular es que ha sido invitado a una cena por un fariseo, y él había aceptado la invitación a cenar con ese fariseo, y durante la dinámica de la cena, Cristo demostró la insensibilidad del legalismo religioso cuando sanó a esta persona enferma, siendo día sábado. Fíjese usted que aunque era sábado, día de reposo, y ellos eran demasiado estrictos en el cumplimiento del día de reposo, no permitiendo que nadie trabajara ni cocinara, sí comían. O sea, así se podía uno gozar en Dios. El Antiguo Testamento trae muchos mandatos para gozarnos o deleitarnos en Dios. Pero para no trabajar tenían que hacer su comida el día anterior y preservarla de alguna forma especial de la época para que no se dañara para el día siguiente y poderla disfrutar en medio de la comida del día y más aún de la cena. No se podía trabajar, pero no impedía tampoco el Antiguo Testamento que se pudiera sanar a alguien. Por eso ellos no le pudieron responder, porque de hecho nadie sanaba a nadie. Nadie tenía el poder que tenía Cristo para sanar. Les pregunta, ellos no responden, y él no profundiza entrando en debates teológicos sobre el Shabbat o el día de reposo, que hoy le traducimos sábado, pero que originalmente no significaba sábado, sino día de reposo. No hay debates teológicos. Él les hace un argumento lógico basado en los principios bíblicos. Les dice, bueno, ustedes hacen esto, se enojan porque yo sane una persona en día de reposo, que ya lo había vivido antes, ya lo hemos hablado del texto de Lucas. Pero si un animalito se les cae en un día de reposo dentro de un hueco, ustedes lo sacan. Y sí que hay que trabajar a veces para sacar al animal del huequito. Íbamos con Carlos y con Marcos y con el hermano Alfonso, que quiere bautizarse, y con el favor del Señor estamos en ese proceso para que lo haga, en Colorados, Alfonso Camacho. Íbamos en las motos y cuando íbamos subiendo a La Vega, yo sí pensaba y le decía a Marcos, esto está muy difícil este terreno, menos mal que no está lloviendo, veía mucho hueco. ¿Y si nos caemos en un hueco este? ¿Cierto? Bastante empinado. Carlitos me decía que es muy parecida a la cuesta para el Pablón. Ahora, no solamente que nos cayéramos en un hueco, sino que en medio de esos huecos decía yo, o pensaba, ¿qué tal que nos caigamos en el hueco y me vaya por el precipicio? Y sí que estaba más grande ese precipicio, ¿no?
Ahí se dan cuenta ustedes que yo también lidio con mis propios temores. ¿Quién me saca? Si es que queda algo para que me saquen. Porque uno espera que a uno le ayuden cuando uno cae. Y si eso hacemos con un animalito, porque es muy importante, les dijo Cristo a ellos, sacarlo del hueco, una persona más todavía, deberíamos buscarla y rescatarla si cayó en un precipicio o en un hueco específico. Y este estaba en un hueco no físico en el sentido de haber caído, sino estaba sumergido en una enfermedad. Así que yo lo estoy sacando de ahí. Dice la Biblia que no le podían replicar. Una vez más, grave es esta expresión, eran insensibles por su legalismo religioso. Su interpretación del Antiguo Testamento lo llevó a enumerar muchas más leyes adicionales para poder sentir que estaban legalistamente cumpliendo con una religiosa vida y a partir de ello sentirse tranquilos, olvidándose de las personas, de lo que es más importante. Hermanos, más que las leyes son importantes las personas. De hecho, Cristo dijo en algún momento, el sábado o el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Principios bíblicos. Entonces Cristo había aceptado la invitación a cenar de un fariseo. Y como estamos en el punto 2 de la circunstancia particular del momento, notemos también a partir del versículo 7 que Cristo había examinado la dinámica de invitados y anfitrión en la cena. Lucas 14:7 hasta el 14. Observando cómo escogían los primeros asientos en la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, aunque aquí aparece la palabra parábola, se puede decir una comparación, no al estilo de la que vimos al principio, después del versículo 15, porque esta es más directa. Versículo 8, cuando fueres convidado por alguno a bodas, que no hay mejor fiesta y mejor cena en una fiesta que en la de bodas, no te sientes en el primer lugar. Ahí está el consejo de Cristo. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da el lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Verso 10, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria, exaltación, delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera, y ahí está la clave, que se enaltece será humillado. Lo necesita, porque está enalteciendo, necesita humillación. Y el que se humilla, deliberadamente sirve a los demás y pone a los demás por encima, principalmente a Dios, será enaltecido, porque así es que Dios obra. Dijo, verso 12, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Eso no es lo que piensan en mi tierra. En mi tierra siempre decían, cuando hagamos una fiesta, mandemos la invitación a los que dan el mejor regalo, porque eso sí vale la pena invitar. Eso es viejo. Verso 13, mas cuando hagas banquete, resalte esta frase en su mente, que nos sirve mucho para el estudio de la parábola de la gran cena, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, Cristo notó la dinámica entre invitados y anfitrión e hizo un llamado a renunciar al orgullo humanista de los invitados. Yo me acomodo en el mejor puesto para sentirme más importante. No solamente de los invitados, sino también del anfitrión. Yo invito a la gente que me recompense, que luego me inviten a buenas fiestas. Y a ambos tipos de personas los redarguyó. La circunstancia particular del momento sirvió para que Cristo diera esta parábola de la gran cena. Eso nos enseña un poco sobre cómo enseñar, ¿cierto?
Abro un paréntesis rápidamente. A veces nosotros desconectamos mucho de la vida práctica lo que enseñamos del Señor. Y Cristo, que es el Maestro por excelencia, usaba la vida práctica para poder apuntar a las verdades eternas. Y a veces se nos va, ¿no? Somos tan espirituales a veces, tan teológicos profundos, que la gente dice, ¿qué? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Y eso qué es? Pero si uno utiliza términos, circunstancias y dinámicas normales de la vida, sobre todo la que estamos viendo, la persona va a poder relacionar parabólicamente, es decir, comparando lo que están viviendo con las verdades más grandes o superiores del reino de Dios, y va a entender mejor. Ahora, hago un paréntesis de nuevo, no pasamos por Mateo, no vamos a pasar por ese texto donde Cristo dice que las parábolas se dijeron para que los que escuchaban no entendieran. Las parábolas realmente son mecanismos para que entiendan, pero esto era una demostración del juicio que había sobre aquellos que su corazón estaba incrédulo y no querían aceptar a Cristo. Siendo un instrumento para que la gente entienda, las parábolas y las historias les servían a ellos para endurecerse más. Entonces era demostración de juicio, citando el Antiguo Testamento. Así que por muy bien que explique, lo digo en mi forma de hablar ahorita, por muy bien que alguien nos explique la Biblia, si yo cierro mi corazón y no quiero que el Señor obre, se me puede presentar aquí a los que mencioné hace un principio, John MacArthur, John Piper, no, solo los mencioné ellos dos, y todos los Johnes que hayan existido, que tengan una gran capacidad de interpretación bíblica y de presentación de la Biblia, de la verdad bíblica, y no voy a entender, o todo no lo voy a entender, o alguna parte que yo no quiera entender. Entonces les decía que el tercer punto es el más largo, pero como ya llevamos unos 20 minutos, no nos vamos a demorar más de 15. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Vamos entonces al tercer punto. Contraste entre los que rechazan y aceptan. ¿Por qué Cristo utilizó la gran cena como el deleite del gozo en el reino de los cielos? Por la conciencia colectiva de entonces, por la circunstancia particular del momento y por el contraste, la comparación por diferencia de los que rechazan la invitación y los que aceptan la invitación. Les confieso algo, he luchado en el Señor con este texto, porque obviamente al final en el versículo 24 está la enseñanza de que la parábola quiere decir o apunta a los que rechazan a Cristo. Eso es la verdad esencial. Pero he querido que profundicemos conforme la Biblia lo presenta, más allá de eso. No es simplemente rechazaron o recibieron a Cristo. Entonces vamos a hablar de este contraste en una forma un poco diferente. Vamos a hablar primero de los invitados iniciales y luego de los invitados finales. Los invitados iniciales rechazaron al final la invitación. Lea conmigo, por favor, capítulo 14, el versículo 16 al 20. Es toda la parábola. Leamos entonces del 18 al 20 para pasar de allí. Dice, todos a una comenzaron a excusarse. Bueno, vamos a leerlo desde el 17. Y a la hora de la cena envió su siervo a decir, discúlpenme, vamos desde el 16, ya les digo por qué. 16 hasta el 20. Dice, entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena, no era cualquier cena, era la gran cena, y convidó a muchos. Por favor tengan en cuenta que los convidó con anticipación, verso 17, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Es decir, antes de terminar en el versículo 20, déjeme resaltar esta dinámica, que es algo del tiempo o de la época. Se enviaba con anticipación las invitaciones, y luego a los que habían aceptado la invitación, que es lo que se suponían tenían que venir, eran de nuevo recordados cuando llegaba el mismo día o la misma hora o el momento cercano para que vinieran. O sea que se suponía que estos ya estaban confirmados para venir. Y quiero que por favor tengamos en cuenta eso. ¿Quiénes son esos invitados iniciales que se suponía que debían venir, a los cuales Cristo está aludiendo ahí, que debían venir al reino de los cielos y dejarlo todo si era necesario por Cristo? ¿Quiénes eran? El pueblo de Israel, los judíos.
¿cierto? Y especialmente los más religiosos, que se supone que son los que más conocían la ley, especialmente los más moralmente bien comportados, que se supone los que más aman la justicia y que viene de parte de Dios. Pero fíjese que alguien puede decir sí, 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 y después al final decir no, no, qué pena, no, no. Y esto es lo que está resaltando Cristo para que no perdamos el significado primordial. Verso 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. Y alguien me explicaba en estos días, creo que fue el profesor Superó, véanlo en un canal colombiano, canal institucional, que no es lo mismo excusarse que... Excusarse es cuando uno tiene justificación, que pedir perdón, perdón es cuando no tiene una justificación. Y ellos pensaban que sí tenían justificación. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Posesiones. El segundo dijo, te ruego que me excuses. El segundo, verso 19, dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Trabajo. Posesiones, trabajo. Y el tercero, verso 20, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Relaciones. Y no hay una relación más íntima y más valiosa en lo humano, según el plan y el diseño divino, que la familiar. Y dentro de la familiar, la conyugal. Relaciones. Posesiones, trabajo, relaciones. O pongámoslo para que todo termine en posesiones, ocupaciones y relaciones. ¿Cierto? Cualquier parecido con la realidad de hoy es mera coincidencia. Hermano, ¿usted por qué no sigue a Dios? No, es que estoy ocupado con todo lo que tengo y todo lo que tengo que cuidarlo. ¿Por qué no camina con Dios? No, es que trabajo. Y no estoy citando a ningún expresidente. No hago sino trabajar y trabajar. Otros dicen relaciones, las personas, las familias, las parejas, relaciones. Y la pregunta es, ¿será que Dios no sabe que necesitamos tener cosas, necesitamos trabajar y necesitamos relacionarnos? Dios lo sabe, Cristo lo sabe, Cristo lo sabe. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que eso es más deleitoso para el que rechaza a Cristo que Cristo mismo y la gloria con Dios. Ese es el problema. Así sea moralmente muy bueno, así sea religiosamente muy sabio, al final rechaza al mismo Cristo porque está muy ocupado, tiene muchas cosas y tiene que atender a muchas personas. Tiene que alimentar esas relaciones. Esos invitados iniciales representaban a los judíos incrédulos y al final rechazaron la invitación. Eso apunta obviamente a que hoy en día, aunque seamos legalistamente religiosos o moralistamente muy buenos, nuestro orgullo humanista nos lleva a deleitarnos más en lo que tenemos, lo que hacemos o las personas que nos acompañan que en Dios. Así sigue siendo. Hoy el día sigue siendo el corazón humano idólatra y cambia a Dios por cualquier persona, cosa o actividad. Así de sencillo. Por eso lo rechazaron. ¿Por eso alguien puede rechazar al Señor en medio de una iglesia incluso que predique muy sana doctrina? Sí. Como dijo un pastor alguna vez, lo más terrible no solamente es perderse habiendo conocido el Evangelio, lo más terrible es perderse estándolo predicando desde un púlpito. Porque yo puedo hablar mucho de Cristo y Él no ser el centro de mi vida. Incluso excusarme para decir, no es que Dios me dio esas posesiones, tengo que cuidarlas. Dios me permitió ese trabajo, tengo que administrarlo. Dios me permitió esas relaciones, tengo que guardarlas. Señor, tú sabes, tú me las diste. Y rechazarlo completamente. Las personas que no se arrepienten y creen en Cristo no es porque no quieran algo, no se deleiten en algo, se deleitan en todo menos en el Señor realmente. Porque todos queremos deleitarnos en algo, buscar el gozo, la satisfacción en algo. Estamos muy silenciosos, solo suenan los ventiladores. Los invitados finales representaban a los judíos considerados socialmente pecadores o impuros
y a las otras naciones, a las personas de otras naciones. Miremos por favor, leamos de corrido y luego damos la explicación desde el versículo 21 hasta el 24. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿A qué se le parece eso? A lo que Cristo acababa de aconsejar en la misma fiesta al dueño de la fiesta, al anfitrión, que simboliza: traiga como invitados a su fiesta. Cuando le dio el consejo, sea humilde, no sea orgulloso humanistamente hablando, invite a los que todo el mundo rechaza, para que no lo recompensen en esta sociedad, sino que lo recompense Dios en la eternidad. Y aquí está hablando entonces el Señor que los que terminan viniendo son los que ven la invitación a arrepentirse y creer en Cristo como un regalo que no merecen, porque la sociedad se los recuerda y porque obviamente el Espíritu Santo se los confirma a través de su obra regeneradora. No merezco esto, no lo merezco, yo debería ser rechazado por todo el mundo, y precisamente el Señor viene y muere por mí y da su vida por mí. Como dijo Pablo, yo soy el primero de los pecadores. Y creo que esa frase deberíamos apuntarla a todos, porque no hay un pecador que más conozca a usted que usted mismo, y con el que más tenga problemas que con usted mismo. Así que ante los ojos suyos usted debería ser el primero de los pecadores delante de Dios, porque usted mismo se conoce, aunque no se conozca como Dios lo conoce, pero al mismo tiempo se sufre, incluso más de lo que otros lo sufren. ¡Qué regalo inmerecido! Nosotros los rechazados somos aceptados socialmente. Hoy en día apuntaría a los que también vean como un regalo inmerecido por la obra del Espíritu Santo, entendiendo que no merecen el perdón, así no sean socialmente rechazados, pero especialmente si son socialmente rechazados. A mí me pueden aceptar mucho, pero yo caigo por la obra del Espíritu Santo en cuenta de que aunque me acepte la gente, yo no merezco el perdón de Cristo. Soy como un cojo, un manco, un ciego, que cuando llega una fiesta me la tiro o la daño. No debería ni siquiera ser invitado. Pero en el caso de la salvación es un deleite, porque es algo que yo no merezco. Y apunta a las otras naciones, versículos 22 en adelante. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, y tome apunte o tome nota del hecho de que Dios va a llenar su casa con el número de los que Él ha determinado salvar, y obviamente que ha escogido para salvación, sí o sí. Él se ha propuesto salvar y salvará. Verso 23, dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y aquí está el contraste de nuevo al finalizar. Los invitados iniciales no fueron llamados a ser forzados por los siervos. Los invitados finales sí son llamados a que los siervos los fuercen o los obliguen, o como traducen otras versiones bíblicas, los insten, los constriñan a venir. Y alguien diría: pero esto es contradictorio, el Señor no nos puede llevar obligados a caminar con Él. Y yo recuerdo la frase del hermano Charles Spurgeon, que me quedó retumbando en la mente alguna vez, cuando una mujer se acercó al hablar Spurgeon sobre cómo el Señor nos trae a Él, y le dijo: señor Spurgeon, ¿o sea que usted quiere decir que Dios nos trae las greñas hacia Él? ¿Nos jala del cabello? Él dijo: no, del cabello no, del corazón. Del corazón. ¿Eso qué quiere decir? Siendo correctos con la misma parábola, no puede significar simplemente que los forzara, porque si no hubiera forzado a los primeros, los invitados iniciales, es decir, que los obligara a venir en contra de su voluntad. Entonces, por eso muchas versiones bíblicas traducen constreñir. Y entonces es un forzar a través de una lucha espiritual que se obra al escuchar y resistir lo que el Señor está diciendo, que me arrepienta y me convierta, pero que luego termina siendo vencida por la gracia irresistible de Dios, es decir, por la obra del Espíritu Santo que cambia el corazón. Y esa forzada se da de muchas formas. El mismo Spurgeon, para citarlo de nuevo, su sermón más famoso, que se convirtieron, si no estoy mal, más de 500 personas en el siglo XIX, se tituló así: fuérzalos a entrar. Y él dijo: voy a forzarlos a entrar, señores. En un culto, una celebración de miles de personas, se le convirtieron alrededor de 500, porque él empezó a decir: los voy a forzar primero amenazándolos, y los amenazó con el infierno.
porque es una amenaza real. El que no se convierte a Cristo se va para el infierno. Y luego dijo más o menos otras cosas como: lo voy ahora a entusiasmar o les voy a mostrar los deleites del cielo. Ahora les voy a rogar, y empezó a rogarles. La Biblia dice que es como si Cristo rogase por medio de nosotros a la gente reconciliados con Dios. Les rogó, los amenazó, les mostró los deleites del cielo, todo eso. Y obviamente él era Spurgeon y Dios es Dios a través de él, y había un avivamiento en ese momento, y es el mismo Dios ahora que puede convertir las personas, y eso es lo que queremos. Las personas fueron instadas y traídas al Señor, aunque al principio no querían. ¿Se dan cuenta el contraste? Los que debían venir al principio y dijeron que sí, al final dijeron que no. Los que se fueron invitados al final, se suponía que no, sobre todo los que no eran judíos de otras naciones, estamos usted y yo, al final dijimos sí, porque Dios es el que pone el querer como el hacer, conforme a su buena voluntad, y transforma el corazón, y entonces nos habla del alma, y entonces empezamos a ver nuestros pecados, y entonces empezamos a aborrecernos en nuestra propia pecaminosidad y a ver hermoso a Cristo, y entonces empezamos a ver más delicioso Cristo, la relación con Él y la relación con Dios, que la relación con cualquier persona. Pero la relación con mi esposo es particular. Y aquí en nuestro contexto, yo lo he hablado varias veces cuando hablamos sobre todo de las mujeres, la relación con la mamá no se puede tocar. O la relación de los hijos con la mamá, porque si usted le dice tiene que amar más a Dios y a Cristo que a su hijo, dice no, porque madre solo hay una. Y a mí me puede dejar ese sinvergüenza que tengo de marido, perdón por la expresión porque así lo he escuchado, pero mis hijos son mis hijos. Y yo soy mamá antes que esposa. Y así a veces hacemos: yo soy mamá, yo soy papá, yo soy esposo, yo soy esposa, yo soy primo, yo soy tío, yo soy amigo. Yo tengo trabajo o yo tengo posesiones antes que el Señor. El que termina siendo convencido dice: todo eso está a los pies de mi Señor. ¿Cómo lo sé? Porque tan pronto concluye esa parábola, lo que nos registra Lucas es lo siguiente, y voy a leerlo para ir finalizando. Versículo 25 en adelante. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, eso según otro evangelista es ama menos. Aborrecer no es odiar, sino amar menos. Aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, porque no me ama más a mí. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, porque no quiere morir en su carnalidad para vivir en mí. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Como los que dijeron al principio que sí y al final no fueron. ¿O qué rey, verso 31, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Esto quiere decir, para servir a Cristo tenemos que disponernos a sacrificarnos por Él y a saber todo lo que nos va a costar. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tiene que haber disposición de entregarlo todo por el Señor y desde el principio decir sí, y lo que sea, entregarlo por Él. Déjeme ir concluyendo preguntándole: ¿qué le roba la paz? ¿O qué lo mantiene lejos de disfrutar la paz que da el gozarnos en la salvación que Cristo nos dio? Y al que no se ha entregado a Cristo realmente le pregunto: ¿qué está dándole tanto gozo y tanto deleite que lo prefiere a Cristo y la relación con Él? Que le impide decir que es pecador, reconocerse como pecador y entregarse totalmente a Él. ¿Qué? Estudios, conocimiento, amigos, posesiones, trabajo. ¿Qué? ¿Qué es tan importante que sea por encima del Señor? Y más importante, ¿qué cena pequeñita, qué desayuno, qué entremés, qué media tarde o media mañana, hablando del disfrute en esta vida, es más importante que la gran cena del gozarnos en Dios? ¿Qué? Y obviamente eso es una respuesta metafórica, por favor no me una pregunta alegórica, por favor no me contesten, contéstense en su corazón. ¿Qué?
es lo que les da más gozo que el Señor. ¿Sabe cómo se sabe? Muchas personas lo expresan así: si me quitan a mi marido, me muero. Si me deja mi novia, se me acaba la vida. Si no tengo a mis padres, si se van mis hijos, si pierdo las posesiones, si ya no puedo trabajar en lo que siempre he trabajado. Eso no significa que sea fácil, pero eso significa que esas cosas están compitiendo con Cristo en nuestro corazón, por nuestro corazón. Y nuestra responsabilidad es, si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados y venido a Cristo, es escuchar hoy la voz de Dios y la invitación del Señor a verlo a Él y la relación con Él como más deleitosa. Pedir perdón por ese pecado, porque eso es idolatría. Y confiar en Cristo para nuestra salvación y disfrutarlo de Él. Porque hay gente que no parece tener el gozo de la salvación que predica, porque tal vez pueda que se haya entregado a Cristo, pero no ha profundizado en el gran deleite que hay en la relación con Él. Y parecieran ir para el cielo e ir en amargura. ¿Para dónde va usted después de esta vida? ¿Para dónde va? ¿Para el cielo? ¿Va a estar con Cristo, que es el cielo? El cielo es el cielo porque ahí está Cristo. Pues entonces disfrute hoy la relación con Él en la oración, en su palabra, y viviendo conforme a su voluntad y poniéndolo a Él por encima de todas las cosas, para que pueda entonces tener la seguridad acá en lo práctico que le da el Espíritu Santo en lo interno, de que luego Él seguirá siendo su gozo por la eternidad. Pero si no, va a haber una dicotomía y una lucha interna muy tremenda, porque digo que Cristo es mi deleite y todo lo demás está primero. Clame hoy en arrepentimiento por sus pecados y confíe en Cristo para el gozo de su salvación, y eso le dará la capacidad de disfrutar verdaderamente posesiones, trabajo y relaciones. Voy a terminar con un ejemplo en lo mío personal que escuché alguna vez de un buen predicador y luego lo leí de nuevo del mismo y de otros más, para que usted lo lleve a la práctica, sobre todo si no puede ver a Cristo por encima de las personas que son valiosas para usted. Mi esposa no necesita que yo la ame a ella por encima de todo. Mi esposa necesita a un hombre que ame a Cristo por encima de todo, porque entonces podré amarla a ella con el amor de Cristo en mi corazón. El mundo nos necesita enamorados y entregados y dispuestos a sacrificarnos por Él, para que entonces podamos realmente reflejar a Cristo y amar a todos y trabajar con todo, administrarlo todo para la gloria de Él. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies para orar? Gracias, Señor, por tu amor en Cristo. Y sobre todo, gracias por mostrarnos estos cuadros tan preciosos de la salvación, que como lo veíamos también la semana pasada, significa o implica entrar en el reino tuyo, sometidos, sujetos, redimidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo, en el gozo y deleite de la relación con nuestro Salvador. Oro, Señor, porque alguno de nosotros, y tengo que reconocerlo yo también, perdemos el gozo de tu salvación, como pasó con David cuando pidió que le retornaras el gozo de su salvación, porque pecamos y porque momentáneamente nos detenemos a los pecados que ya antes habíamos abandonado por la gracia tuya. Y en el caso de David fue muy fuerte la consecuencia, porque su pecado le llevó al adulterio y al asesinato. Pero muchas veces, Señor, no son propiamente pecados los que nos arrebatan de gozarnos en ti, sino son las distracciones de este mundo, que al final se convierten en pecado de idolatría, pero que terminan poniéndose por encima de ti en nuestro corazón. Y ayúdanos, oh Santo Señor, porque esto no se trata de una lucha por imponernos una obligación, sino por deleitarnos en ti. Una lucha por ver más gloriosa y hermosa, deleitosa la relación contigo y el hacer tu voluntad y el hacerlo
todo como para ti, como para el Señor, que deleitarnos con lo que tú nos has dado en esta tierra y que pronto se acabará. Si algo ha permitido tu soberana voluntad en este tiempo de pandemia que se ha proclamado oficialmente en el mundo, es recordarnos que somos temporales y que los gozos son muy fugaces en esta tierra y en este mundo, y que estamos tal vez aferrados muy fuertemente a las cosas que un día se nos esfumarán por entre las manos, o de las cuales nos esfumaremos cuando partamos muriendo de este mundo. Y definitivamente no hay mayor gozo para disfrutar tanto lo que nos das como las personas que nos permites para vivir con ellas y para ser bendecidos a través de ellas. No hay mejor forma que gozarnos primeramente en ti. Y Señor, por amor de tu nombre, ayúdanos a recordarnos que cuando no tenemos una relación permanente contigo en oración y en tu palabra, no nos estamos deleitando en ti. Y si la tenemos y oramos y te buscamos en tu palabra, no para enseñarle a un público o para enseñarle a un hermano o una hermana o para evangelizar a una persona inconversa, sino para deleitarnos en ti, cuando lo hacemos y nuestro corazón se carga con la frustración y la angustia, muchas veces, Señor, lo reconocemos, es porque estamos desviando nuestra mirada como Pedro la desvió de ti, de nuestro Señor Jesucristo cuando se hundió en el mar, aunque estaba caminando sobre el agua. Ayúdanos, oh Santo Señor, que nuestro gozo seas tú, que nuestro deleite seas tú, que nuestra satisfacción seas tú, y entonces todo tendrá lógica y podremos disfrutarlo todo en la libertad de no estar esclavizados a nada, y que todo sea para la gloria tuya y poder disfrutarlo como un regalo tuyo y poder renunciar a ello o a ellos cuando tú nos lo demandes, porque es tuyo. Y como dijo Job en el principio del libro, Dios dio y Dios quitó, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bienaventurado el que comiere pan en el reino de Dios, pues desde ya podemos ir deleitándonos en ese reino por la presencia de tu Espíritu y por la fe en Jesucristo. Que se puedan arrepentir por la obra de tu Espíritu, que tú hayas luchado en el corazón de aquellos que estaban viendo y no quieren renunciar a lo que tienen, a lo que hacen o a las personas que están a su alrededor, ni disponerse a hacerlo por entregarse a ti y renunciar a su vida pecaminosa. Que tú hayas peleado la buena batalla a través de nosotros en esta mañana, y los que nos hayan visto que no sean creyentes se conviertan a Cristo, viéndolo como más delicioso, Señor. Es nuestra oración, y que los que te conocemos podamos gozarnos completa y plenamente más, cada día más en ti. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que se vayan, mis hermanos, tenemos planeado, voy a confirmarles, pero la idea es que en el festivo que hay en marzo hagamos la primera jornada intensiva del Instituto Bíblico. Mayo, discúlpeme, mayo, ya perdí. Marzo del año siguiente, no mentira, mayo, me equivoqué. De mayo, hacer el festivo que haya en mayo, que es el único, que nos quedemos el domingo y pasemos hasta el lunes. Ojalá quedándonos acá para sacar una materia que es predicación expositiva. Voy a tomar el material que nos ofreció gentilmente el pastor Enrique Crespo, que dijo que lo podíamos aplicar acá, para que pudiéramos trabajar sobre el asunto, porque no estamos haciendo una escuela dominical de enseñanza formal. Y recuerden, por favor, que le vamos a dar los detalles para que nos podamos quedar acá en colchoneta, los que quieran hacerlo, para que podamos también pasar un buen tiempo juntos de oración. Y recuerden, por favor, que a las 6 de la mañana a 6:30 estoy enviando un link a los hermanos de la iglesia para quienes quieran entrar a orar. Tenemos un tiempo devocional todos los días. Vamos ahora empezando la carta de Colosenses. Y por favor, deleítense en Dios. Mi alegría, pero más que la mía, la del Señor, es que usted se goce en Dios. Amén. La tristeza se va a ir al piso cuando usted se goza permanentemente en Cristo. Así que oremos para despedirnos. Padre, gracias por permitirnos compartir este tiempo. Llévanos en completa paz y sobre todo deleitándonos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Un abrazo para cada uno, virtual. Y salúdense, por favor. No se vayan sin despedirse de todos los hermanos y de los invitados. Dios los bendiga.